este, pudiera ser inmediata cuando tenemos a un paciente, ¿sí? Con eh, algún dolor intenso, luego hay que escucharlo, ¿sí? Hay que escucharlo, ver si hay o no peristalsis. Ese es como nuestro primer signo. ¿Hay o no peristalsis? ¿Hay peristalsis? Perfecto. Entonces ya pensamos qué hacer. No hay peristalsis, pensamos en la otra mitad de las cosas, ¿sí? Hay ruidos intestinales y no es necesario identificar en cada cuadrante, ¿sí? 2, 3 posiciones, identificamos. Sí nos puede pasar, jóvenes, que de repente, y les va a pasar en algún momento, que escuchan en la mitad del abdomen y en la otra mitad no, ¿sale? Entonces, si pasa esto, estamos hablando de que pudiera, pudiéramos hablar de una obstrucción intestinal, ¿sí? Y eso es muy característico en las obstrucciones, ¿eh? Escuchan en la mitad del abdomen y en la otra mitad no. Entonces, pudiéramos identificar dónde es la obstrucción, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y hay que auscultar, ¿sí? 1 o 2 minutos, hay que escuchar con calma, ¿sí? Hay que aislar el ruido del exterior y concentrarnos en el ruido que generan nuestro abdomen, que vamos a explorar, ¿sí? Que de repente van a escuchar mucho ruido, los ruidos de los monitores, los compañeros hablando. Entonces, ustedes tienen que aislar todos esos ruidos de su cabeza y exclusivamente escuchar lo que quieren escuchar, ¿sí? Entonces, hay que primero escuchar con la parte diafragmática y si les queda una duda, cámbienlo a la membrana, ¿sí? A la campana para que identifiquen los ruidos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Escuchar tanto de un lado como del otro, ¿sí? Yo en lo personal, siempre empiezo del lado izquierdo de mi paciente, siempre, ¿sí? Me voy acercando hacia mí cuando escucho, ¿sale? Esa es mi manera de empezar. Ustedes pueden empezar de su lado e irse alejando al lado contrario del paciente, ¿sí? Como ustedes gusten, pero el chiste es que siempre tengan la misma técnica, ¿sale? ¿Qué vamos a escuchar? Pudiéramos escuchar la arteria renal, la aorta, las arterias ilíacas, las arterias femorales, ¿sí? Con la campana, ¿sí? Cuando escuchamos algún soplo arterial. ¿Por qué es importante escuchar algún soplo? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aneurismas, disecciones aórticas, podemos encontrar disminución en el flujo de las arterias renales y esto me esté condicionando una hipertensión en mi paciente. En las arterias ilíacas, como es la bifurcación de la aorta con la ilíaca, podemos encontrar ay, se me fue el nombre, se los acabo de decir, aneurismas, ¿sí? O en las arterias femorales también aneurismas. Es muy importante, ya hacen una especie como de, de, de líquido revuelto, ¿sí? Cuando ustedes escuchan algún ruido como ese, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, hay que hacerlo con la campana, ¿sí? Con la campana para escuchar mejor los ruidos vasculares, ¿sí? La percusión. Hay que hacer ya sea en los 4 cuadrantes para identificar qué es matidez y qué es timpanismo. Nos va a servir para identificar la altura hepática, ¿sí? Los límites del hígado lo vamos a encontrar desde 6 hasta 12 centímetros, ¿sí? La matidez esplénica, ¿sí? En la línea de Peorry, o en el espacio de Trouble, que es una burbuja gástrica, y vamos a encontrar ahí tiene que ser timpánico, y si encontramos matidez, algo está desplazando al estómago, ¿sí? Entonces, y si encontramos una matidez que se mueve, entonces estamos hablando de que mi paciente podía tener una así, ¿sale? Es muy importante la percusión, jóvenes. ¿Por qué? Porque
nos da una idea de todos los órganos que están alojados y qué tamaño pueden tener, ¿sí? Hay que hacerlo recorriendo todo el vientre. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? De acuerdo, hay muchas técnicas para explorar el abdomen. Ustedes van a encontrar mínimo unas 10. La que yo sigo me ha servido mucho en estos años es usar la N invertida, ¿sí? ¿Cuál es la N invertida? Empiezo en la fosa ilíaca izquierda de mi paciente, ¿sí? Subo hasta el hipocondrio izquierdo, cruzo por el abdomen hacia la fosa ilíaca derecha y vuelvo a subir hacia el hipocondrio derecho. ¿Sí? Una N invertida. Esta me ha servido a mí para hacer una exploración, sí, es una de las técnicas. Otros siguen la N normal, otro en forma de barrido, ¿sí? Otro en forma de barrido vertical. El que ustedes quieran, ¿sí? A mí me sirve la N invertida, ¿por qué? Porque identifico órganos diferentes con diferentes ruidos a la hora de hacerlo, ¿sí? Obviamente, para la auscultación, para la percusión y para la palpación hago lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que identificar lo que escuché en la misma zona, ¿sí? Entonces, es importante, jóvenes, a la hora que ustedes hagan su exploración, siempre hagan el mismo movimiento. Si ustedes lo escultaron así, percútanlo igual y pálpenlo igual, jóvenes. Sí, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hacer la exploración física. ¿Sale, jóvenes? Y claro, respetando la zona de dolor. Si ustedes me dicen, doctor, es que trae dolor en fosa ilíaca derecha, pues obviamente voy a explorar de aquí hacia acá y me voy primero y bajo. ¿Por qué? Porque esta es la zona de más dolor, entonces me voy acercando a la zona de dolor, ¿sí? Si el paciente no tiene dolor, entonces puedo seguir mi N invertida perfectamente sin problema, ¿sale? Entonces, si encontramos sonido timpánico, tenemos aire. Si encontramos matidez, tenemos masas, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, la percusión, ¿sí? Recordemos que hay que percutir sobre la unión de las falanges, ¿sí? Inmediatamente por detrás de la uña y producir un ruido. Esto es muy característico, ¿sí? Ya auscultaron, ahora percutan y después palpen, ¿sí? Para identificar qué alteraciones podía tener mi paciente, ¿sale? Entonces, hay que percutir, pongan sus manos, percutan, ¿sí? El abdomen es maravilloso para este tipo de ruidos, ¿sí? La percusión hepática, una altura hepática de 6 a 2 centímetros en el límite, en su límite eh, máximo, ¿sí? Y obviamente de 4 a 8 centímetros en la línea medio external, o sea, en su límite más alto, ¿sí? Hay que definir una forma correcta para identificar una hepatomegalia. Si ustedes percuten por los espacios intercostales van a escuchar esa matidez, ¿sí? Porque obviamente el hígado está por debajo de las costillas. Pero si esa misma matidez la encuentran en la cavidad abdominal, aguas, entonces tenemos un crecimiento hepático, ¿sí? Primero hay que percutir el nivel superior, ¿sí? Para ver el cambio de sonoridad a mate, ¿sí? Y aproximadamente en el quinto espacio intercostal. Y luego medir la distancia entre este y el borde inferior. Entonces nos vamos siguiendo. Quinto espacio intercostal, sexto espacio intercostal, séptimo espacio intercostal y después la cavidad abdominal. Tienen que ir escuchando cómo cambia el ruido. Si percuten en el abdomen y sigue siendo el mismo ruido, aguas, el órgano está crecido, ¿sí? Entonces, la matriz hepática puede desaparecer en la interposición del colon por un signo de Chilaiditi o un neumoperitoneo, ¿sí? Que es el signo de Hover. ¿Qué es eso? Que el colon esté muy distendido o haya aire en la cavidad y la matidez se modifique del, este, del hígado, que era lo que les mencionaba. Hay aire subdiafragmático en mi radiografía, algo está mal. Sí, el colon está muy distendido por una obstrucción y se ve así completamente distendido. Entonces, algo está mal con mi paciente.
¿sí? Entonces hay que medir la altura hepática, ¿sí? Si el hígado está muy arriba, también es peligroso. Algo está pasando con mi diafragma, ¿sale? Entonces es muy importante identificar eso, ¿sí? El límite, aquí vemos los bordes costales y hay que identificar, ¿sí? Desde 8 hasta 12 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto puede estar alojado mi hígado aquí? ¿Sale? El vaso, obviamente, del lado izquierdo, vamos a encontrar el vaso debajo del hipocondrio izquierdo, a la altura de la novena y décima costilla, con un eje longitudinal, o sea, está paradito el vaso, siguiendo un trayecto por la décima costilla. El polo anterior inferior no excede la línea que une la articulación externo-clavicular izquierda con la punta de la onceava costilla del mismo, que sí, que es la línea de Peorri. Esto es muy importante porque cuando encontramos el vaso, hay que delimitarlo, ¿sí? Y entonces, si encontramos vaso, nuestro interrogatorio cambia, ¿sí? Aquí vemos donde empieza la línea esternoclavicular, va derecho hasta la onceava costilla, ¿sí? Y entonces, este es el límite inferior de mi vaso, ¿sí? Entonces, mi vaso está aquí contenido, por eso no lo palpamos, pero cuando se sale de la línea de Peorri, ¿qué pasa? Entonces, nuestro interrogatorio cambia. Hay que preguntar al paciente. ¿Ha tenido sangrados anormales? ¿Le ha sangrado la nariz? ¿Le ha sangrado las encías? Le han aparecido moretones, manchas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo hemático, para empezar, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos el diafragma, ¿sí? Y obviamente, por debajo tenemos el vaso, ¿sale? Aquí vemos la línea de Peorri y aquí por debajo debe estar aquí. De hecho, le pedimos al paciente, si queremos palpar vaso y el hígado, que el paciente haga una inspiración profunda y lo contenga ahí para que ustedes puedan meter la mano desde el abdomen hasta por debajo de las costillas. Entonces, el paciente al meter el aire hasta adentro, se sume el diafragma, se eleva, entonces es más fácil poder explorar tanto el hígado como el vaso, ¿sí? Y obviamente la percusión del vaso. Hay que delimitar si encontramos el vaso. Es más característico en los niños, jóvenes. En los niños, si encontramos un niño con el vaso crecido, hay que identificar que no tenga una leucemia, un linfoma, algo relacionado con cáncer infantil, ¿sí? Y créanme, van a encontrar niños con el hígado hasta acá abajo, hasta la fosa ilíaca casi casi, y el vaso igual, ¿eh? El vaso extremadamente crecido. O sea, estamos hablando de que un vaso en un niño, ¿sí? Que ocupe de polo a polo. Entonces es muy importante delimitar estos órganos, ¿sí? Y obviamente si tenemos matidez desplazable, ¿sí? ¿Qué es esto? En los pacientes con ascitis, ¿sí? Se escuchan matidez así como que escuché matidez aquí, pero ahora no está aquí, ahora está acá, ¿sí? Entonces mi paciente muy probablemente tenga líquido en cavidad, ¿sí? Y este líquido va a modificar el ruido, ¿sale? Entonces identificamos al paciente, lo ponemos de lado y volvemos a percutir para ver si es la misma matidez, ¿sí? Si es la misma matidez, entonces si es un órgano macizo. Si no, entonces estamos hablando de que es un líquido que se está moviendo. ¿Sale? Para la palpación, obviamente tenemos que identificar si hay resistencia muscular, si hay dolor o sensibilidad, si hay masas. Encontrar el borde hepático, como les mencionaba, hay que palpar el borde hepático en el reborde costal derecho, el vaso en el reborde costal izquierdo y otros órganos, como los riñones, ¿sí? Que se hace con una palpación bimanual. Meten una mano por debajo del paciente en la fosa renal y en el flanco derecho y van acercando sus manos a través del abdomen para ver si encuentran. Esto se llama palpación bimanual, ¿sale? Y entonces, si encontramos los riñones o una pulsación aórtica o el colon, ¿sí?
Entonces, al palpar, pues encontramos que podíamos encontrar una pared abdominal prominente, ¿sí? Con todos sus elementos. Y obviamente podemos encontrar órganos muy superficiales, como son el hígado, pudiera ser el vaso, el estómago, ¿sí? O órganos más profundos que difícilmente vamos a palpar, como son el páncreas, la aorta, ¿sí? A los ovarios. Si encontramos y palpamos una masa y de repente resulta que es un ovario, pues está realmente crecido, está realmente inflamado, ¿sí? Riñones o los ángulos del colon que normalmente no se palpan, ¿sí? La vesícula biliar puede aparecer como superficial o profunda. Si encontramos, yo en mi vida he encontrado una vesícula, la palpamos, aguas, esta vesícula está a punto de reventar, debe estar muy crecida, ¿sí? Yo la vez que encontré una vesícula palpable fue una paciente, una mujer diabética que tenía un hidropiocolecisto, ¿sí? Y estaba a punto de reventarse, ¿sí? Entró a cirugía de urgencia, salió una vesícula como de este tamaño, grandota, llena de pus, de piedras, de aire. Entonces, difícilmente van a palpar la vesícula, pero si la palpan, aguas. Esta vesícula está muy crecida, ¿sale? Y obviamente para la palpación que vamos a emplear, pues hay que evaluar los órganos, ¿sí? De la cavidad abdominal, hay que detectar si hay espasmos musculares, si hay masas, si hay líquido, si hay zonas sensibles, ¿sí? Obviamente al palpar los órganos que podamos palpar, como son el hígado, el vaso, hay que evaluar el tamaño, ¿sí? La forma, la superficie. Esto es muy importante, jóvenes. Si ustedes encuentran un hígado crecido, evalúen la superficie. Hay hígados que se sienten rugosos. Si se siente rugoso, este paciente muy probablemente estemos hablando de una cirrosis hepática. ¿Sí? En pacientes muy delgados que tienen el hígado crecido porque son alcohólicos de muchos años, se va a sentir la rugosidad, así como bolitas, como un caminito empedrado. ¿Sí? Se va a sentir así el hígado. Entonces es muy importante identificar si tenemos alguna superficie y alguna consistencia. Si hay dolor a la palpación y si se mueve, ¿sale? Eso es muy importante. Y obviamente debemos asegurarnos que este paciente esté cómodo y con el abdomen relajado y nuestras manos deben estar bien templaditas para no causar alguna reacción a la temperatura. Hay que palpar los 4 cuadrantes y dejando las áreas dolorosas al final. ¿Sí? Hay que palpar con esta parte de sus manos. ¿Sí? Esto es lo que palpa, jóvenes. ¿Sí? Ustedes palpan así. ¿Sí? Hay que palpar. ¿Sale? No es meter la mano, no es querer agarrar todos los dulces del bote. No, 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 no. Se palpa así con sus manitas, con esta parte muy sensible, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la superficie de los dedos. ¿Sale? Y obviamente hay que hacer una palpación, tanto superficial como profunda. Palpan superficial, hicieron toda la palpación superficial, después se van a otra vez en N invertida o como en la técnica que ustedes quieran, y lo van a volver a hacer la misma zona, palpación profunda. O sea, van a meter mal los dedos para identificar si el órgano afectado es un superficial o un órgano profundo. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar. A la hora de palpar, hacen palpación superficial y después hacen palpación profunda, ¿sí? Para identificar si los órganos profundos son los que tienen dolor. Y aquí lo que decía, el método para explorar el hígado del vaso, le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y ustedes meten las manos por los hipocondrios. ¿Sale? Entonces, maniobras aplicables en casos de palpación aparentemente imposible por una hipertonía parietal. Pueden cubrir al paciente con vaselina o con talco o con aceite para facilitar el deslizamiento. ¿Sí? Utilizar el método de Galámbulos, que consiste en deprimir el abdomen con una mano a una distancia no mayor de la zona que quiere explorar. Entonces, deprimimos y exploramos con la otra. ¿Sí? Entonces, esto hace que se relaje un poco el músculo y nos deja explorar con la otra mano. ¿Sí? Difícilmente ya usamos esto de aplicar anestesia local, ¿sí? O hipnotizar al paciente, ¿no? O sea,
¿Van a encontrarse pacientes muy complicados para la exploración física? Sí, extremadamente complicados, ¿sí? Pero hay que idearnos, ¿sí? Nosotros hay que idear la forma de explorar al paciente, siempre, ¿sí? Entonces, si el paciente no se deja explorar, a ver, hay que darle vueltas, hay que darle vueltas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo explorar? Necesito saber si esta zona está inflamada, si tiene o no ruido, si hay alguna masa. Entonces, denle la vuelta, ¿sí? No sé, no pueden explorarlo con la técnica que les enseñó el doctor Juan Manuel, ya, se les acabó el mundo. No, 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 no. ¿Sí? Ustedes idean su propia forma en ese momento para identificar la alteración en mi paciente. ¿Sale? Esta es la método de Galambos, ¿sí? Con una deprimen y con la otra palpan. ¿Sí? ¿Para qué? Para disminuir la resistencia muscular. ¿Sale? Hay que hacer una palpación superficial monomanual. ¿Sí? Cuando ustedes tienen el paciente, exploran con la mano derecha, la mayoría de ustedes, y esto es para una exploración superficial, más o menos van a deprimir 1 centímetro, centímetro y medio, ¿sí? Pero cuando hacemos una palpación profunda, obviamente metemos las dos manos para ayudarnos con la fuerza. Y entonces vamos a palpar de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Ponemos la mano y la otra presiona a su mano diestra, ¿no? Entonces, una la usan de fuerza y la otra de sensibilidad. Entonces hacen esto y hacen como una especie de arrastre para ver si en lo profundo ahí encontramos alguna masa, algún órgano inflamado, gas, ¿sí? Que se pueda desplazar, agua que se pueda desplazar. Entonces es muy importante. Por eso aquí, damas, les digo, tienen que tener uñas cortitas. ¿Por qué? Porque al hacer esto van a encajar las uñas y le va a doler a su paciente. ¿Sale? Entonces, y debemos de pedirle al paciente que respire por la boca para que su respiración sea más relajada y tratar de que el paciente respire despacio, ¿sí? Para que los músculos nos permitan hacer una, una adecuada exploración, ¿sí? Entonces recuerden, siempre hacerlo superficial primero y después profunda, ¿sale? Entonces hay que explorar el espesor de la pared, pellizcando con los dedos. ¿Qué pasa? De repente vemos un paciente muy obeso y entonces hay que identificar cuánto panículo adiposo tiene. Entonces pellizquen, a ver, vamos a ver cuánta grasa tiene mi paciente para tratar de identificar y de ajustar en nuestro cerebro cómo debemos de palpar este abdomen. ¿Sí? Si ustedes no pellizcan y de repente tienen ustedes manitas chiquitas, manitas finas y están ahí tratando de encontrar algo y es un abdomen prominente, muy obeso el paciente. No, 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 no. Ya más o menos se den cuenta de cuánto es el panículo adiposo para que metan su mano adecuadamente y logren una palpación adecuada, ¿sí? Debemos de identificar los músculos, ¿sí? Para ver si no hay alguna alteración de la pared que pudiera identificarse como una hernia, ¿sí? Es muy importante así identificar músculo. Y, caray, aquí tenemos un orificio. Y esto es muy característico porque, jóvenes, llega un paciente que en posición erguida, en posición vertical, tiene mucho dolor abdominal y se toca y me duele mucho y se acuesta y ustedes, no, es que no encuentro nada. Entonces la hernia se reduce sola por gravedad. Entonces tenemos que identificar en la pared abdominal si no hubiera un agujerito. Entonces le pedimos al paciente, haga como que se va a parar y de repente se protuye un poco y dice, caray, aquí está la hernia, aquí está la alteración en la pared, aquí encontramos el agujerito. ¿Sale? Entonces, hay que identificar los orificios naturales, ¿sí? Porque puede haber posibles soluciones de continuidad. Y obviamente hay que identificar en las cicatrices, si son muy recientes, que pudiera haber acúmulo de líquido, ¿sí? A la hora que hacemos la palpación, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Sí? Y obviamente, si encontramos una hernia, pues hay que identificar si es la primera, si ya ha sido operado, si estuvo embarazada o si estuvo muy obeso y perdió peso. Hay que hacer una adecuada, hay que reinterrogar a mi paciente, ¿sí? Y obviamente debemos palpar el ombligo y los orificios de las regiones inguinales, ¿sí?
para identificar si no hay hernias aquí, ¿sí? Porque, y más en los hombres, ¿sí? Las hernias inguinales son muy características. Entonces, identifiquen el ligamento inguinal y pálpenlo, ¿sí? Palpen el ligamento inguinal, ¿sí? Exactamente donde está en las fosas ilíacas. ¿Por qué? Porque por ahí la hernia inguinal directa se mete el epiplón y el órgano por el conducto inguinal y va a terminar en el escroto, ¿sale, jóvenes? Entonces, literal, le van a decir a su doctor, y doctor, no se ría porque tengo uno más grande que el otro, pero lo tienen más grande porque tiene todos los órganos de la cavidad abdominal los tienen en el escroto, literal. Esa es una hernia inguinal directa. O una hernia inguinal indirecta es por arriba o por abajo del ligamento inguinal. ¿Por qué? Porque la pared abdominal, el recto anterior o los oblicuos o el transverso están muy guangos y a través de la pared se abrió el agujero y salió el contenido abdominal. Entonces, es muy importante identificar esto, ¿sí? Si identificamos un agujerito y encontramos que podemos palpar un órgano, jueguen, ¿sí? Ver si se puede reducir. Si se reduce, perfecto. No se reduce, es una urgencia, ¿sale? Le pedimos al paciente que haga el esfuerzo de pararse un poco para ver si se protuye o que tosa o que puja una maniobra de Valsalva para ver si sale algo a través de estos agujeros. Muy importante. Sí, y obviamente hay que identificar la sensibilidad de los tegumentos y obviamente si hay dolor provocado superficial. Por alguna cicatriz, por alguna alteración neurológica, podemos encontrar herpes zóster, ¿sí? El herpes zóster, que es una lesión de alguna vaina nerviosa por el virus del herpes, del varicela, ¿sí? En algún paciente diabético, inmunocomprometido. Entonces vamos a ver esas franjas de afectación como de vesículas, siguiendo una vaina nerviosa desde la columna hasta alguna parte del cuerpo. Y son muy características las que van hacia el abdomen. Entonces, esta sensibilidad es exquisita, es intensa, muy dolorosa. Entonces, hay que ver si hay sensibilidad, ¿sale? Y obviamente, ya cuando lleguemos a este sistema nervioso el próximo semestre, van a identificar todos los dermatomas y qué dermatoma está ubicado en el abdomen para saber qué raíz nerviosa corresponde en la columna, ¿sale? Y esto para darnos una idea de, ok, mi paciente no siente nada del ombligo para abajo, ¿a qué altura de la columna está la lesión? Mi paciente no siente nada de las mamas hacia abajo, entonces la lesión es más alta, ¿sí? Entonces, ¿es importante tener en cuenta esto? Sí. El ombligo y las mamas son una relación anatómica para sensibilidad muy importante, ¿sale? Y obviamente hay que, como les mencionaba, había que explorar el espesor de la piel, ¿sale? No le encajen tanto un alfiler, pero sí algo como su pluma, la tapa de la pluma, ¿sí? Para ver si hay alguna sensibilidad afectada, aumentada o disminuida, ¿sí? Y obviamente hay que ver si el dolor es provocado por algún órgano o es provocado por propiamente sensibilidad de la piel, ¿sale? Si encontramos tensión abdominal, ¿sí? Entonces hay que ver si es neurológico, si es propiamente por algún órgano, si es por líquido, ¿sí? Hay que identificar por qué los músculos están tensos, ¿sí? Bueno, ya les explicaba para la palpación bimanual, ¿sí? Con los dedos índices o con con las manos superpuestas, ¿sí? O anteroposterior, así, que decía el peloteo, ¿sí? Que se acercan con una mano y palpan con la otra, ¿sí? O la maniobra de deslizamiento de desnivel o de arrastre. Ponen la mano y van arrastrándose por el abdomen para ver, ¿sí? Si mi paciente presenta algún órgano o algún dolor, ¿sí? Esto es muy característico cuando quieren identificar el crecimiento
anormal del hígado. Entonces van arrastrando y más en los niños, van arrastrando y, caray, aquí empieza el hígado y lo seguimos palpando y llegan a las costillas. Entonces ese arrastrado me va a servir para identificar el crecimiento de algunos órganos. ¿Sí? ¿Sale? Esto es un correcto, este es un incorrecto. Recordemos que tienen que ser juntos sus dedos, no entrecruzados. ¿Sí? La palpación bimanual con las manos superpuestas tiene como objetivo vencer cierta resistencia a la pared, aunque en realidad se palpa con una sola mano, con su mano diestra. ¿Sale? Esto es importante a la hora de la palpación. Esto es lo que le llamaba el peloteo, ¿sí? O cuando lo usamos más que nada en las fosas renales, es muy importante para identificar si hay dolor en los ureteros, si hay dolor renal, ¿sí? Pudiera haber un lito, una piedra a nivel renal, y esto nos va a identificar si producimos algún dolor profundo. Si esta palpación le sale positiva, muy probablemente se deba a algún problema renal. Es lo más característico, ¿sale? La de deslizamiento, ¿sí? Que van hacia abajo o, ¿sí? Hacia arriba, ¿sale? La palpación del hígado, le pedimos al paciente que respire profundo y es la misma para el vaso, ¿sí? Este método de rascado para ver si escuchamos la matidez que produce el hígado y la palpación del vaso igual, metemos la mano por debajo de las costillas. Igual, el arrastrado hacia el vaso. ¿Sale? En esta maniobra, así como la del hígado, venimos arrastrando desde acá, desde la fosa ilíaca, hasta arriba para identificar si dónde empieza el vaso crecido. Pasa lo mismo con el hígado. ¿Sale? La palpación de la aorta, hacemos una palpación muy profunda, si el paciente es un poco obeso como y no tan profunda si el paciente es más delgado. ¿Sale? Esto si fuera muy delgado, lo encontraríamos así la aorta. El signo de la ola es muy característico. Ponemos una mano en medio, movemos y como si la ola chocara contra nuestra mano, ¿sí? ¡Pum! Sentimos entonces si es la ola positivo, este paciente tiene ascitis, no hay más. Tiene líquido en cavidad, ¿sale? Entonces así nos damos cuenta si el paciente está muy obeso, si el paciente tiene signo de la oleada positivo, es que es líquido, ¿sale? Tiene mucho líquido en la cavidad, ¿sí? La maniobra de Murphy para identificar el dolor en la vesícula. Está la maniobra de Murphy. Si es positiva, es casi, podemos decir que es una vesícula inflamada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el punto de Murphy es el doloroso, que es exactamente aquí, a la altura de la línea clavicular media, ¿sí? Por debajo del borde costal. ¿Qué me puede dar irritación peritoneal? La rigidez de los músculos abdominales involuntario, ya sea por sensibilidad o por defensa, por ausencia de ruidos intestinales, el signo de rebote, que es un Bloomberg positivo, la prueba del obturador, que es cruzan la pierna de su paciente sobre la rodilla y la bajan ustedes, entonces le van a provocar dolor en los músculos obturadores, la prueba del psoas, ¿sí? La prueba de Robson, que es la prueba exactamente donde está el punto doloroso en la fosa ilíaca, ¿sí? Y la prueba de choque de talón positiva de Markov. Levantan la pierna, ¿sí? Y le pegan al talón y si producen un dolor reflejo después del golpe en el talón, el paciente tiene muy probablemente una irritación peritoneal. ¿Sale? Y pues obviamente estos signos, el signo de Robb, de Bloomberg, de Jacob, de Robson, ¿sí? Que son muy característicos para algunas patologías, ¿sí? Donde hay yo por decir, cuando me operaron a mí, yo tuve el signo de Robb porque yo tenía el dolor en el epigastrio, no en la fosa ilíaca, y mi apéndice llegó hasta arriba, o sea, tuve un apéndice muy larga y el dolor lo daba en epigastrio, no en la fosa ilíaca. El signo de Bloomberg, sí, es un dolor a la descompresión brusca. Le dicen al paciente, duele, 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 están presionando y ¡fum! Sueltan. Y el paciente rebota y es un dolor positivo. Sí, es un rebote positivo.
y más en la fosa ilíaca derecha. El signo de Jacob, ¿sí? Que el dolor normalmente presiona en un sitio doloroso, ¿sí? Y el dolor se va hacia el ombligo, o sea, se dirige hacia el otro lado. Entonces, esto es un dolor irradiado. Y el signo de Rosin, ¿sí? Que es la expresión retrógrada del colon descendente, comenzando por la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y se van acercando hacia el dolor, ¿sí? Entonces, ustedes empiezan en la fosa ilíaca derecha y se van acercando hacia la fosa ilíaca izquierda y el dolor se va yendo en aumento. Entonces, eso es un signo de Robson hasta que lleguen a la fosa ilíaca derecha y es el punto más doloroso. ¿Sale? El signo del obturador, descrito por Cope, ¿sí? En donde el apéndice mira hacia abajo, ¿sí? O sea, mira en retro posterior, ¿sí? En retroperitoneo. Entonces, ustedes le piden al paciente que flexione el muslo derecho sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo. Entonces, cuando rotan hacia afuera, ¿sí? Tienen la pierna cruzada, ¿sí? Y ustedes le piden al paciente, lo llevan así y ¡ay! Produce un dolor intenso. El signo de Cullen, que es el oscurecimiento de la región de la piel periumbilical, que era el que hablábamos. El signo de Chilaiditi, que es el borramiento de la matidez hepática porque se interpone las asas del intestino grueso. Y esto también se puede deber a un caso de pancreatitis. El signo de Gray-Turner, que es igual al signo de Cullen, pero descrito en los flancos. Los flancos se ven oscuros, ¿sí? Los dos flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo, hay una opacidad, como si hubiera unos moretones completos. Y esto también es de Cullen y esto también me puede indicar una pancreatitis aguda. Y el signo de Courvoisier, que es cuando tenemos la vesícula palpable llena de bilis, que es cuando les digo, yo nomás he palpado una vez en mi vida una bilis que estaba muy grande, que estaba llena. ¿Sale, jóvenes? El signo del rebote, presionan, presionan y sueltan inmediatamente. Y eso producen un dolor intenso por rebote. ¿Sale? El prueba de psoas, le pedimos al paciente que sin doblar la rodilla vaya levantando la pierna y le va a provocar dolor y después tomamos el tobillo, le pedimos al paciente que lo baje, que haga fuerza bajándolo y eso va a hacer que el psoas todavía se contraiga más y produzca un dolor. Entonces, si hay dolor, ¿sí? El paciente le duele cuando hace esa maniobra por esfuerzo, el paciente tiene un psoas positivo. La prueba del obturador, cruzamos la pierna sobre la rodilla y llevamos la rodilla hacia afuera y si hay dolor, el paciente tiene muy probablemente una apendicitis. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna duda? Me queda menos de un minuto. Nos conectamos nada más para resolver las dudas. ¿Sale?